Yo siempre veo a mis viejos como un amor para toda la vida. Son la imagen que me viene siempre a la mente cuando alguien habla de ese tema. Ni príncipes, ni doncellas, ni besos bajo la lluvia. Siempre pienso en ellos. Todavía me acuerdo la primera vez que los vi como eso, como pareja. La primera vez que los dejé de ver como dos entidades separadas. Los dejé de ver como papá, el que llegaba cansado de trabajar, el que veía cualquier deporte que había en la tele, el que iba conmigo al club los fines de semana. Y mamá, la que me cuidaba, la que me cocinaba rico, la que me decía te quiero. Fue en mi cumpleaños. Había entrado en primer grado a un colegio nuevo y cumplí años en vacaciones de invierno. Ese era el combo perfecto para que nadie viniera a la fiesta, ya sea porque no podían, porque no querían o por ambas. Pero mi hija se obstinó en que no pasara eso. Ella se puso al hombro la misión de celebrar mi cumpleaños, con todo el peso que esa palabra implica. Y en un rapto de locura y de brillantez, decidió hacerlo como una fiesta de disfraces. Se encargó de invitar a todos los chicos que pudo y de hablar con las madres, en la época pre-WhatsApp, llamaba por teléfono a todas. Hasta hizo un padrón de los disfraces que iban a traer cada uno, para que no vinieran todos vestidos del Chavo, básicamente. Les exigió producción a todos y lo logró. Mi disfraz era un león, o por lo menos eso creo. En ese momento me parecía el mejor disfraz del mundo, pero viendo las fotos que encontré hace poco, no estoy seguro que si era un león o un caniche, no sé. Pero no me importó, tenía disfraz y era mi cumple. Nada es más caótico para un niño que la combinación de antifaces y azúcar. Es lo más parecido a un fin de semana en Ibiza que pueden computar los cerebros con 7 años de desarrollo. Me acuerdo de la pasé genial, jugué mucho, me divertí más. Fue un éxito para pocos, pero fue un éxito. Se acercó el final de la fiesta y en ese momento apareció la tradición que aparece en todo cumpleaños, que es la torta. Llegó la torta. La vi salir a mi mamá de la cocina con mi torta preferida, apagaron las luces y tenía un muñequito de Mazinger y 7 velitas la torta. Me acuerdo muy bien de eso. La soplé y mientras me rodeaban un chico vestido de cowboy, que no me acuerdo quién es, y mi hermana vestida de payaso, la vi a mi vieja que había sacado la foto de cumple. Esa foto que en la época predigital era una lotería. Nunca sabías lo que ibas a ver, lo que iba a pasar, pero yo la vi y supe que ella había capturado el momento. Sonreía con ese tipo de sonrisa que se ve en toda la cara, no nada más que en la boca. Estaba feliz porque había logrado lo que quería, había logrado que yo fuera feliz. Se ve que mi papá vio lo mismo en ese momento. Se acercó y le dio un beso, un piquito nada más. Lo había visto 1000 veces, todas las mañanas cuando se despedían, todas las tardes cuando se reencontraban, cada momento en el medio. Pero este fue distinto, no lo puedo precisar exactamente, tal vez fue la manera en la que se miraron, la dulzura, la sonrisa de ambos, pero los vi enamorados por primera vez. No es que no se quisieran antes, es que yo nunca lo había visto, no eran más mamá y papá, eran una pareja, estaban enamorados, eran uno, eran mis viejos. Y además siempre los vi de esta manera, nunca dudé que iban a estar juntos para siempre. Por más peleas y discusiones que vinieran, siempre volvían el uno al otro, indefectiblemente se encontraban. El tiempo pasó, yo crecí, cuando estaba en quinto año, mi viejo después de ir al médico tuvo que hacerse unos estudios. Como todo adolescente nunca le daba bola a esas cosas. Mis viejos eran viejos, pero no eran viejos. Ir al médico era una rutina, no podía pasar nada. Pero me di cuenta que esta vez fue distinto porque fueron a hacerse los estudios juntos. Como solía pasar en esa época, no nos contaron nada, porque a mamá y a papá no le pueden pasar cosas de humanos. Son indestructibles, son sabios, son eternos. Una semana después fueron a buscar los resultados y cuando volvieron nos dijeron a mi hermana y a mí que tenían que hablar con nosotros. Nos sentamos en el living, en el mismo lugar donde había soplado las velitas, y se podía sentir el aire espeso, se podía sentir la seriedad de lo que iba a pasar. Se podía sentir lo que yo ahora sé, pero en ese momento no me puedo ni imaginar. Esa noche mi papá nos dijo que tenía Parkinson. Trató de quitarle dramatismo, de hacerlo suave, como si no tuviera importancia. Nos contó los chistes típicos, que no era tan malo, que podía trabajar poniendo el azúcar a los churros, que podía bajar la temperatura de los termómetros.
pero yo lo vi. Él se reía, pero yo lo vi. Por primera vez, en sus ojos vi una grieta en esa armadura que yo le había construido alrededor, ¿no? La mirada no coincidía con el resto de la cara, porque lo había asustado. Y yo empecé a tener miedo. Porque si él tenía miedo, yo tenía miedo. Porque él podía con todo, pero tenía miedo. Automáticamente miré a mi mamá y en la mirada de ella había otra cosa. Había dolor, sí, obviamente que había dolor. Pero también había amor y había paz, había calma. Ella se iba a encargar de todo, porque así era ella. Como se encargó de mi cumpleaños, se iba a encargar de esto. Ella amaba de una manera que yo ni siquiera puedo imaginar. Y después de contarnos, le agarró la mano a mi papá y le dio un beso idéntico al que había visto en el cumpleaños, pero más íntimo. Ese beso fue un mundo para mí. Yo vi una conversación en ese beso. Mi mamá le dijo que iba a estar siempre, que no lo iba a dejar y que lo iba a bancar en todas. Y mi viejo le dio las gracias. Y ese día la vida nos presentó a un amigo inseparable pero indeseado. Mi familia somos un nuevo integrante, no éramos más 4, ahora éramos 5, íbamos a ser siempre de 5, aunque no lo supiera en ese momento. Porque a partir de ese día mi familia tuvo Parkinson. Al principio los efectos eran nulos, casi imperceptibles, o eso pensaba yo. Resulta que esta enfermedad de mierda, de la que tanto me río ahora, que uso para hacer humor, un poco para quitarle el poder que tuvo en mi casa y el peso que tiene, y un poco para poder transformar o lograr una alquimia con toda la mierda que hubo, tiene varios tipos. Y mi viejo tenía el tipo que, en vez de generar temblores, genera rigidez. Y yo, al no ver a mi papá temblar, me sumergí en el mar de la negación. Si no lo veo, no existe. Si no lo verbalizo, no está pasando. Pero el Parkinson se encargó de marcar su presencia. Como un nene caprichoso al que ignoran, empezó a hacer ruido, a demostrar que estaba, a romper cosas. Pero lo que nunca podía romper era ese amor. Vi como los mismos besos de despedida y bienvenida se transformaron en refugios. Dejaron de ser automáticos para ser significativos. En cada beso se juraban el para toda la vida que yo vi cuando sacaban la foto. Y la enfermedad se empecinó en que la viéramos. Se esforzó en hacerse notar. De a poco se fue robando a mi viejo y a mi familia como la conocía y la transformó en otra cosa. Y en ese avance fui perdiendo la relación que yo tenía con ellos. Ya no iba a jugar al tenis con él, no iba al club, no compartíamos tiempo libre. Y la atención de mi mamá giró completamente hacia mi papá. En los pocos momentos que no estaba pendiente de él, quería paz, buscar recreos del mundo que había montado. Y yo estaba celoso y enojado. Ahora lo veo, pero en el momento no me di cuenta. Le decía cosas a mi viejo del estilo de dale, apurate. Como si él no quisiera caminar rápido, como si se frenara a propósito. Porque la negación estaba muy metida en mí. Odiaba con todo mi ser lo que estaba pasando, pero no lo podía ver, no lo podía ver. Y por más que sea medio inseparable, era el causante de todo lo que me pasaba, yo lo corporizaba como frustración hacia mi papá. Necesitaba algo físico para descargarme. Necesitaba ponerle una cara. Yo estaba enojado con el Parkinson, pero eso lo canalizaba como frustración y la ligaba a mi viejo. Las visitas a la casa de ellos se transformaron en trámites. Llegaba, hacía lo que tenía que hacer y me iba. No quería estar ahí. No quería pasar tiempo con ellos, porque cada uno de esos momentos era un recordatorio constante de lo que yo no tenía, de lo que ya no éramos y de lo que ya no eran ellos. El momento vértice de nuestra relación fue en Mar del Plata. Mi familia siempre veraneó allá. Mi abuela tenía un departamento, teníamos amigos, teníamos conocidos, teníamos tradiciones. Una de esas tradiciones era ir juntos a la playa en el Renault 9 rojo de papá. Y la enfermedad había avanzado y por más que no quisiéramos con mi hermana, mi hijo quería seguir manejando. Él decía de medicado y sentado podía. Y el médico decía que no había problemas. En esa situación, no sé por qué, no había problemas. El médico lo veía una hora al mes, y yo lo veía todos los días y notaba el esfuerzo que hacía para cosas simples como lavarse los dientes. Me parecía una locura dejarlo, pero no me animé a hablar. No me animé a enfrentar ni a ellos ni al médico. Porque con 33 años todavía era un nene cuando discutía con él. Ni siquiera tenía que levantar la voz. Lo único que tenía que decir era, se terminó acá, y ahí se terminó. Para que me quedara, para que pudiera manejar tranquilo, íbamos y veníamos a la playa en horarios donde mi papá estaba bien. Para este tipo de enfermedades, la hora del crepúsculo es la peor. No sé por qué, pero se agudizan todos los síntomas.
Entonces él tomaba refuerzos, que básicamente es duplicar la dosis de una droga que se llama, perdón, de un remedio que se llama Levocar, que básicamente es la dopamina que no produce el cuerpo. Y eso como que le ponía una capa de invisibilidad a lo que estaba pasando, a la enfermedad. Lo hacía invisible, pero estaba ahí. Nos hacíamos los boludos, pero estaba ahí. Pero esa capa tiene fecha de vencimiento, porque no te puedes hacer el boludo para siempre. Eventualmente el mundo se encarga de arrinconarte. Una tarde volviendo de la playa en ese auto que para mi viejo era un DeLorean, pasó lo que iba a pasar. Manejaba él, yo iba en el asiento del acompañante y atrás iban mi mamá y mi pareja de ese momento. Ellas charlaban y yo iba atento a la calle, mirando hacia adelante. Bajamos por Tucumán, que es una calle que cruza casi todo Mar del Plata, y está en pendiente. Y mi viejo siempre jugaba a ponerlo en punta muerto y dejar que el auto fuera. Yo me acuerdo que de chico era como ir a la montaña rusa para mí. Pero esa sensación de diversión ya no era lo mismo. Ahora me ponía muy nervioso y no podía exactamente definir por qué. Yo estaba muy pendiente al exterior del auto, pero debería haber estado pendiente a lo que pasaba dentro. Noté que de repente el auto se empezó a ir un poco a la izquierda, no sabía por qué, no entendía, de a poco. Y tardé unos segundos en darme cuenta que estaba pasando, no entendía lo que pasaba. Y de repente miro a mi papá y se había quedado dormido. Le manoteé el volante porque tenía miedo de pasar algo, él se despertó y en el susto pisó el freno y el auto se clavó. La gente, los autos de atrás empezaron a frenar de golpe, se empezaron a escuchar los chillidos de los frenos, las puteadas, bocinazos, gente que pasaba por al lado y nos puteaba. Estuvimos a nada de pegarnos un palo, a nada. Si yo no hubiera estado ahí, no sé qué hubiera pasado. Arrancamos de nuevo y mi hija empezó a preguntar qué pasó. Y mi papá decía no pasó nada. Pero todos sabíamos que había pasado algo. Todos éramos conscientes, inclusive él, de lo que había pasado, de lo cerca que estuvimos de matar. Todos sabíamos que el Parkinson casi nos mata a los cuatro. Llegamos a casa, estacionamos y subimos al departamento sin hablar siquiera. Y ahí tuve que encarar a mi papá. No quería hacerlo, busqué la manera de no hacerlo, busqué la manera de evitarlo, pero no podía más dilatar el tema. Ya no era una elección de qué hacía él con su vida, era una elección lo que estaba haciendo con las nuestras. En un viaje en auto tuve que crecer de golpe. Le pedí las llaves, él se negó. Discutimos al punto que lo amenacé con pinchar las ruedas del auto, romper el motor, romper los vidrios, hacerlo mierda básicamente. Y se empezó a inflar de tal manera la discusión que tuve mucho miedo de que se volviera físico. De repente estaba a punto de boxearme con el Parkinson personificado en mi viejo. Para mi viejo, yo estoy seguro que era claudicar su independencia. Era admitir que el Parkinson había ganado. Era entregar un pedacito más de la vida que venía entregando en cuentagotas. Y una parte mía tampoco quería que me las diera. Quería que me convenciera de que él podía, que era indestructible, que todavía era eterno. Apareció mi vieja, nuevamente con uno de esos besos que solamente ellos se podían dar. Lo calmó y lo hizo entender. No sé ni qué le dijo, le susurró algo. Me sacó las llaves de las manos y me la dio. Y a partir de ese momento empezó a entregarme su independencia. En ese momento yo me transformé en el papá de mi papá. Al auto se sumaron las tarjetas de crédito, las de débitos, ir a hacer las compras, el dinero en efectivo, todo. De a poco se fueron encerrando en su casa, los dos, mi viejo y mi vieja, y el departamento se convirtió en un búnker, un refugio de lo que estaba pasando afuera, pero no pasaba afuera. En ese búnker entrábamos solamente las cuidadoras, mi hermana y yo. Y ahí estaban solos, pero estaban solos los tres. Estaban solos mis viejos y el Parkinson, que ya una presencia gigante en el medio de mi familia. Hacia el final de la vida de mi vieja, en un momento con mi hermana tuvimos que tomar la decisión de buscar un geriatra. Ya veíamos que ella no podía. Veíamos como el síndrome del cuidador se estaba comiendo a mi vieja. Estaba agotada, estaba estresada. Y con la diabetes teníamos muchísimo miedo de que pasara lo que terminó pasando. Mientras buscábamos ese lugar, para mi papá, mi vieja se lastimó el pie y no le dijo a nadie. A nadie. No le dijo a nadie porque no quería dejar solo a mi papá. Una tarde empezó a desvariar. No se ubicaba dónde estaba, ni en tiempo ni en espacio. Y le preguntó a mi hermana a qué hora venía mi abuela a comer. Mi abuela que había muerto hacía 15 años. Mi hermana preocupada me llamó, le hicimos llamar al médico, el médico la revisó y encontró el dedo gordo del pie
negro, y nos dijo hay que internarlo. Y así fue como internamos a mi vieja, antes que a mi papá. La primera persona que mandó el Parkinson al hospital fue la que no lo padecía físicamente, pero cargaba con todo. Y en ese momento lo único que yo podía pensar es qué voy a hacer con mi viejo. En los partes médicos de mi mamá lo único que podía pensar es cómo voy a hacer para cuidar a mi viejo. No podía pensar en otra cosa, porque como si fuera poco lo que te quita el Parkinson, te quita la empatía. Los pequeños momentos donde tenés libertad, donde no tenés que ocuparte de lo que pasa, son todo lo que puedes pensar. Veía lo que pasaba, pensaba que eran días atado a mi viejo, y ese no era mi laburo. Ese no era mi laburo, ese es el laburo del amor para toda la vida. Yo no juré en la salud y en la enfermedad, yo no tengo nada que ver con esto. Me da vergüenza admitirlo, pero ahí también me enojé con mi mamá. En mi egoísmo pensaba cómo puede ser tan egoísta, cómo no se cuidó. De la misma manera que me enojaba con mi viejo, me enojaba con ella. Transfería la bronca y la corporizaba en el Parkinson, perdón, en mi vieja y en mi viejo, en los dos. Y de repente pasaron de ser las víctimas a ser los victimarios de lo que me pasaba a mí. A la semana de estar internada, mi hija tuvo un infarto masivo. De golpe colapsó. Lo único que le dijo a mi expareja, que en ese momento la estaba cuidando, fue cuida al gordo. Fue lo último que dijo. En el último momento, solo dijo eso. En ese momento todos pensaban que le estaba diciendo que me cuida a mí, pero yo sé que quería que lo cuidáramos a mi hijo. Fue lo último que pidió, que lo cuiden a él. Como que pasó la antorcha en ese momento. La subieron a terapia intensiva y nunca salió. Todos los mediodías íbamos en busca del milagro y todos los mediodías nos volvíamos sin él. Con los días tuvimos que tomar la decisión de dejar de mentirle a mi papá. Le decíamos cosas como que no podía atender el teléfono o estaba ocupada, pero le tuvimos que dejar de mentir, se tenían que despedir. El médico nos decía que era cuestión de días. No podíamos quitarle la chance a ambos de hacerlo. Hablamos con mi papá, después de contarle, y le preguntamos si quería ir a verla. Cuando dijo que sí, nos empezamos a preparar para hacer eso. Nada te prepara para ver ciertas cosas, nada. Toda descripción se queda corta. La cara de mi viejo cuando entró al cuarto de terapia intensiva fue literalmente desgarradora. Con el paso del tiempo y la enfermedad y los medicamentos, la mirada se había vuelto como perdida, como que no estaba ahí, como difusa. Pero en ese momento se volvió cristalina y yo lo vi. Él se sentía responsable, porque hizo lo mismo que yo, personalizó esa enfermedad de mierda en su cuerpo. Él no había hecho nada, había sido el Parkinson, pero él se sentía que era culpable, sentía que le había puesto en esa cama y que le había obligado a respirar por un tubo. Él sentía que le había robado la vida. Se levantó de la silla de ruedas como pudo, se acercó a la cama y vio el último beso que se dieron. Y el mismo beso que se dieron en mi cumple, y el beso que se dieron cuando nos juntaron, y un beso que no fue una despedida, fue un hasta pronto. 2 días después, mi vieja murió. Si llevar a mi vieja al hospital fue duro, contarle fue imposible. Ni siquiera se lo tuve que decir. Entré al departamento, nos miramos, lo supo, se puso a llorar, nos abrazamos con mi hermana. Ahora en la familia no éramos más 5, éramos 4. 7 meses después se internaron a mi papá y tampoco salió. Cuando lo llevábamos de casa al hospital, le dijo a la cuidadora que no lo esperara, que él no iba a volver al departamento. Lo tomamos como uno de sus chistes, porque lo único que no había podido robarle el Parkinson era su sentido del humor. 10 días después, se murió. Y con su muerte pensé que se había ido ese amigo inseparable que se había instalado en mi casa, en mi familia. Pensé que se iba al puto Parkinson, pero no. Todavía vive conmigo. Porque cada tanto se asoma como diciéndome acá estoy. Me susurra al oído con cosas simples como una laguna mental, que se me duerme un pie o me tiembla un poco la mano, lo siento. Me hace dudar. Yo también tendré. En el velorio de mi papá se acercó la cuidadora y me contó algo que al principio me dio miedo, pero que ahora me hace bien. Me dijo que cuando se fue papá del departamento, yo entró al living, miró por el pasillo y vio en la puerta del cuarto a mi vieja y la vio sonriendo, la vio tranquila, la vio feliz. Yo no la vi, pero la imagino con la foto que tenía cuando sacó, con la cara que tenía cuando sacó la foto. La imagino esperando a mi papá, sabiendo que se van a volver a ver,
Porque la vida, después de todo, son elecciones. Cada uno elige lo que quiere, lo que hace. Y yo elijo creer que están juntos y que son felices. Elijo creer que al final el Parkinson no nos robó todo y algún día se va a ir de mi vida. Pero sobre todo elijo creer en el amor para toda la vida. Porque yo lo vi, a mí no me lo contaron. Porque al final los inseparables fueron ellos. Gracias.